Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Este programa que es pues el tratar de meternos en el conocimiento de la grandeza de nuestra fe, todo lo que estamos nosotros teniendo y todo lo que podemos nosotros aprender y vivir todos los días de este regalo maravilloso de la fe, que es un don, junto con la caridad y la esperanza, las virtudes o dones teologales. Y bueno, estamos en esto y estamos en este segmento de este día de la semana, que es la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? Es un método de oración que nos lleva a poder entender y acercarnos a la palabra de Dios desde una manera cada vez más profunda, más intensa, y bueno, entonces en esto vamos nosotros a ir conociendo cada vez más. ¿Y cuál es? Bueno, pues la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y ahí es donde, bueno, hemos aprendido los pasos de la Lectio Divina. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura. Tercer paso, meditación. Cuarto paso, oración. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Y estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, y hemos visto estos elementos que van a ser muy importantes, como es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la Iglesia. Esto es lo que estamos nosotros trabajando. Ya hemos trabajado los tres primeros, estamos a punto de terminar el cuarto. Ya vimos fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, y estamos en espíritu de oración, y estamos viendo la primera sección de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración cristiana, y ahí es precisamente, y va a ser lo que nosotros vamos a ir trabajando. Hemos visto, ya lo último que hemos visto fue el 2747. Nos detuvimos un poco en lo que fue la oración de Jesús, este capítulo 17 de San Juan, que nos llevó a algunos programas, pero que fue de verdad muy intenso. Y ahí es precisamente lo que nosotros vamos a trabajar y a meditar. Muy bien, entonces tenemos este elemento que va a ser la lectura de estos números del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración. Los hemos ido analizando. Les voy a leer los que hemos visto de la oración en la hora de Jesús. 2746 dice: cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedido una vez por todas, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Esto fue el número 2746. Y el 2747 dice: la tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal. Es una oración de el sacerdote a Dios. Y esto se entiende muy bien porque entendemos el papel del sacerdote. El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? En todas las culturas,
en todas las religiones, pues bueno, casi todas, hay un sacerdote o una persona que tiene como que esa relación especial de relacionarse con Dios y habla en nombre del pueblo. Se ha prestado para manipular, se ha prestado para uso personal y bueno, todo lo que se ha sabido de la historia a través de los sacerdotes, y no solamente en la católica, en todas. Pero al final de cuentas es el plan de Dios que haya una serie de hombres que se dediquen solamente al servicio del templo, solamente al servicio de Dios, y ahí es donde nosotros vamos a ir descubriendo. Entonces, el sacerdote, por ejemplo, en la cultura judía, era el único que podía entrar al Santo Santorum, al 3 veces santo, y una vez al año, el que fungía como sumo sacerdote y dirigía la oración, el sacrificio especial, y era el único que podía hacerlo, nadie más podía entrar. Y ahí vamos a poder entender por qué nosotros entendemos ahora mejor esta oración sacerdotal, que es la que Jesús, como sumo y eterno sacerdote, es el que está constantemente en diálogo con el Padre. Y la imagen del sacerdote cristiano, del sacerdote católico, es precisamente, se dice que es in persona Christi, cuando el sacerdote está celebrando, es el mismo Cristo que está presentando la oración sacerdotal, la oración de Jesús al Padre. Por eso este número 2746 dice: la tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su Pascua, hacia el Padre, donde Él es consagrado eternamente al Padre. Y vimos este elemento para todos nosotros entender y poder comprender estos aspectos de la oración del sacerdote. Esto nos habíamos quedado en el 2747 y 2748 es el que vamos a ver ahorita, y dice así: en esta oración pascual sacrificial todo está recapitulado en él. Y nos dice confrontar Efesios 1:10. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, la humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Bueno, fíjense qué interesante, porque cuando hablamos sobre este aspecto de la oración sacerdotal y lo que hace Jesús, va a ser muy intenso para todos nosotros poderlo entender. ¿Qué significa todo esto? Va a ser la acción de poner todo en Jesús. O sea, todo debería estar hacia Dios, pero la creación, después de caer en el pecado, cae en el caos. O sea, no hay cabeza, no hay orden, cada quien hace lo que se le pegue la gana, y esto obviamente nos va a permitir retomar el plan original de Dios. Cuando hablábamos de la creación, en el aspecto, el plan original de Dios es que no hubiera muerte, ni hubiera pecado, ni hubiera enfermedad. Se echó a perder el plan de Dios por el pecado original. Y entonces hay que recapitular, hay que retomar, hay que volver a hacer esa relación, pero existe una realidad, existe todo ese desorden, existe todo ese pecado, existe todas esas realidades que es este aspecto. Entonces, como que es volver a o hacia atrás, cabeza, o sea, volver a poner como cabeza, recapitular, capite es la cabeza que se dice en latín, que se va a hacer volver a poner orden, volver a poner orden en la creación. Y por eso hace esta comparación, fíjense, en esta oración pascual sacrificial, todo está recapitulado en él. O sea, todo tiene que ser
en Él. Por eso la oración que hace el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él. O sea, todo tiene que ser centrado en Jesucristo. Entonces nuestra oración, nuestra vida tiene que estar centrada en Él. O sea, lo hago por Cristo, lo hago en Cristo, lo hago para Cristo y lo hago con Cristo. Ahí es cuando recapitulamos. Hacerlo todo en Él, ¿qué significa? Va a empezar a haber orden en mi vida. Claro, no va a estar exento la tentación, incluso tal vez el pecado, incluso tal vez las circunstancias de ataques del enemigo, pero en mi interior, en mi alma, habrá orden. Habrá paz en medio de la tormenta. Por eso es tan importante entender este ámbito de la recapitulación. Todo hacerlo por Cristo, con Cristo, en Cristo y para Cristo. Recapitular nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestra existencia hemos hecho las cosas por nosotros, para nosotros, en nosotros, con nosotros? Y lo peor de todo es que a veces lo hacemos con otros también, pero nunca es por Cristo, para Cristo, en Cristo y con Cristo. Ese es el gran problema, por ejemplo, en una relación. Cuando en una amistad, en un matrimonio, en una relación laboral, en una relación lo que sea, no está Cristo como cabeza. Hace, no me acuerdo cuántos años, estábamos en un rancho, el primer rancho que tuvimos, que después no quitaron, y estábamos en el noviciado. Y había un ex fraile que ya se casó, que nadie lo conoció, Chava, y pues bien rancherote el Chava, bien así. Y nos regalaron un ganso, pues lo emborrachó para que dice que la carne estuviera, y le puso así al pobre ganso, porque no lo íbamos a comer. Entonces, pues al ganso le cortó la cabeza, pues y cuando el ganso empezó a correr, así fue tan raro eso, nunca lo había visto, y siguió corriendo, pero sin cabeza. Entonces, obviamente, sin cabeza. Y, primera, cuando iba con el borracho, se caía para todos lados. Y luego ya, fue unos segundos nada más que corrió, y pues obviamente llegó y se estampó. Pero yo creo que fue un reflejo, nunca había visto eso. Hay animales que si les cortas la cabeza todavía se siguen moviendo. Pero obviamente, pues no tienen orden, no tienen nada. Pues imagínense, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado nos corta la cabeza. Nos corta toda esa unidad que debe de haber en mi ser con Dios, en el plan original con Dios. Y creo que todos hemos experimentado lo que es dejarnos llevar por el pecado. O permitir que el pecado del otro me afecte. Eso todavía es. Ok, no es que yo estoy bien, pero llega esta persona que me lastimó, que lastimó a mi familia, lo que ustedes quieran. El pecado del otro. Si yo no estoy preparado, el pecado del otro me corta la cabeza. ¿Por qué? Me roba la paz. Y ya nomás, ¡ay!, se te tuerce la tripa. Y luego se te ponen los ojos de borrego a medio morir, ¿sí? Así cuando, ¡ay! ¿Por qué? Precisamente porque el pecado del otro hace que yo pierda la cabeza. Cuando decimos pierdo la cabeza, pierdo el plan original de Dios. Todo por Cristo, con Cristo, para Cristo y en Cristo. Esa es la gran diferencia. Por eso Jesús viene a recapitular todo en Él. Y lo dice el texto. En esta oración pascual sacrificial todo está recapitulado en Él. Nos manda a Efesios. Rápidamente buscamos el libro de Efesios. Está después de Gálatas, primero está Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. Si ya lo encontraron, está por la página 1700, en el mío es 17. Es que esta Biblia está más bonita que las de ustedes. Ok, Efesios 1:10. Fíjense, este es el planteamiento. ¿Ya lo tenemos?
Ok, fíjense lo que dice Efesios 1:10. Para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. O sea, todo tiene que ser centrado en Cristo. Esa es, al final de cuentas, la acción más importante de nuestra vida espiritual, de nuestra vida humana. ¿Quién tengo por cabeza? Y pues obviamente, dice la mitología griega, había un animal, la medusa, no me acuerdo, que le cortabas una y le salían dos. Pero medusa no, ¿sí? Era un ser mitológico de la cultura griega. Es un monstruo que si tú le cortabas la cabeza, le salían dos cabezas. Le cortabas la cabeza y le salían dos cabezas. Entonces se multiplicaba. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando yo tengo una cabeza que no es la de Cristo y yo la quiero cortar, en lugar de destruir, se forman otras dos. Por eso un pecado me lleva a otro, y me lleva a otro, y me lleva a otro. El único que tiene el poder de cortar la cabeza de esa bestia es Jesús. Y Él lo pagó con su sacrificio, con su pasión, muerte y resurrección. Bueno, con todo el proceso de salvación, que ya no lo sabemos. Encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Son el aspecto de la redención, que nos va a llevar a descubrir el plan de Dios en nuestra vida, y que desgraciadamente el hombre ha tratado y sigue tratando por sus solas fuerzas de enfrentar las dificultades. Y pues parece ser, dice, ay Padre, entre más yo lucho, pues las cosas se me ponen más difíciles. Sí, probablemente porque no has permitido que Jesús sea tu cabeza. Incluso, es que yo le pido a Dios, sí, pero no es tu cabeza. No es lo mismo que Dios esté como ayudante tuyo a que sea cabeza tuya. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos. Tenemos a Jesús como ayudante, tenemos a Jesús como reparador, tenemos a Jesús como yonquero, ¿no? Ay, Señor, mira, mi esposo se descompuso, arréglame. Ay, Señor, mira, mi hijo anda, arréglamelo, ¿sí? Le hace falta humildad, ponle humildad al pobrecito. Le hace falta, ay, ponle esto. O sea, no es la cabeza. Tú le dices a Dios qué hacer. Tú le dices cómo hacerlo, tú le dices cuándo hacerlo, y tú le dices por qué hacerlo. Cuando Él es en la cabeza, o sea, se vale decirle, pero yo le digo, oye Señor, pero que se haga tu voluntad. O sea, yo te dejo ser cabeza, yo te dejo que tú me guíes. Claro, la realidad es que, pues, dice, hasta el más santo peca 7 veces. Por eso tan importante la confesión. En la confesión volvemos a recapitular, volvemos a poner a Cristo como cabeza y decirle, Señor, mira, la regué, pero me levanto y quiero que tú seas nuevamente mi cabeza. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Por eso, bueno, fíjense, vamos a leer este plan divino de la salvación, que incluso ya lo habíamos leído en otro segmento de la oración, para poder entender a qué se refiere. Versículo 1 en adelante de Efesios, donde estamos. Efesios dice lo siguiente, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos. O sea, todo esto que he leído, todo esto se concreta
en esta acción. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. ¿Sí? O sea, todo esto del plan divino de salvación se resume Cristo, mi cabeza. Que hay una fiesta dentro de la Iglesia Católica que resume todo esto. ¿Qué fiesta es que resume este Cristo cabeza? Perfecto. Al final del año litúrgico, después de vivir su nacimiento, de vivir su pasión, muerte y resurrección, y meditar el año en el tiempo ordinario, terminamos en el año diciendo, Señor, tú eres mi rey, o sea, tú eres mi cabeza. Todo lo quiero hacer por ti, en ti, contigo y para ti, todo. Imagínense poder empezar a hacer esto. Pues ahí es cuando empieza la verdadera vida de santidad. Hacerlo todo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros hagamos esto, va a empezar a haber orden en mis pensamientos, en mis sentimientos. Claro, va a estar la parte humana, la tentación y la caída. Pero ya no es lo mismo caer conociendo todo lo que es ya el plan de Dios y haberlo vivido. Uno peca y dice, no, pues yo tengo que buscar luego. O uno se aleja, le da prioridad a otras cosas, el trabajo, los sentimientos, los problemas, y dice, espérate, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y retoma, ¿no? Retomar esta experiencia que va a ser de poner a Cristo como cabeza. Esto nos va a llevar a entender, fíjense lo que dice más adelante, regresamos al Catecismo de la Iglesia Católica en el 2748. Dice, Dios, dice, bueno, en esta oración pascual sacrificial todo está recapitulado en él. Dios y el mundo. Fíjense el dualismo que nos presenta. Dios y el mundo. El verbo y la carne. La vida eterna y el tiempo. El amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, la humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. O sea, aquí como que nos presenta los extremos, ¿no? ¿Sí? Que sería Dios y el mundo, pues, el extremo. El verbo, que es el mismo Jesucristo que se hace hombre, y la carne, que van a tomar esa unidad. Pero obviamente entendido la carne con todo aquello que nos lleva al pecado, ¿sí? La vida eterna, ¿qué sería el extremo? Pues el tiempo, ¿sí? Acá tenemos la vida eterna y el tiempo en el cual estamos nosotros sujetados. La vida eterna y el tiempo. El amor que se entrega, que es el de Jesucristo, y el pecado que lo traiciona, que somos nosotros. Los discípulos presentes, o sea, los de aquel tiempo, y todos los que van a creer en él por su palabra. La humillación que él vive y la gloria que recibe. Esta es una oración de unidad. Y ya les había compartido cuál es el atributo, a mi parecer, más trascendente que tenemos de Jesús, del Padre. Dios es todo, Dios es la alegría, Dios es la paz, Dios es la fuerza. No es que Dios tenga, Dios es la fuente de todo. Y lo que yo les planteaba es cuál es el atributo, para mí en lo personal, más hermoso de Dios, pues es la unidad. Porque en la unidad se refleja todo. En la unidad vemos toda la grandeza, toda la fuerza que Dios tiene. Por eso la oración de la unidad es la oración sacerdotal, donde pretende vivir esa unidad. Toda acción que nosotros tenemos que tener siempre tiene que llevar a la unidad. Cuando no se da esta unidad, bueno, entonces estamos en contra del plan de Dios. Cuando la familia no vive unida, cuando en una comunidad religiosa no se vive unido, cuando en un grupo parroquial no hay unidad, cuando en un trabajo no hay unidad, las cosas no funcionan. Claro, puede haber unidad, pero no en Dios. Y esa unidad es frágil y esa unidad va a depender, como cuando hay una amistad solamente, o entre comillas amistad, por intereses. Pues tenemos esto y bueno, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? No hay como que digamos una verdadera amistad, pero nos unimos por una causa común.
y ya que se acabó la causa común, ¿sí? Claro, desgraciadamente cuando hacemos esa causa común, lo más fuerte, por ejemplo, los famosos hooligans, que son los fanáticos de fútbol en Inglaterra, que se unen y hacen una unidad para destruir, pero obviamente no da lo que viene la unidad en el Señor. Por eso la unidad tiene que empezar conmigo y mi cabeza. Y esto lo voy a propagar, lo voy a compartir, lo voy a hacer que se transmita a los demás. Yo me voy a enfrentar a la desunión. La desunión es el pecado. La desunión es las envidias, es las acciones que me lastiman de otros, y que si yo me dejo arrastrar por eso, pierdo también mi unidad. Por eso es tan importante. Muy bien, 2749. Dice, Jesús ha cumplido toda la obra del Padre, y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana, debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho siervo es el Señor, el Pantocreator. Ahorita les explico qué es eso. Nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Muy bien, vamos a ver este número 2749. Es un elemento que nos va a ayudar a poder vivir mejor pues esta vida de oración. Dice, Jesús ha cumplido toda la obra del Padre. Y ¿se acuerdan la oración, la frase? Una de las frases que Jesús dice en la, ¿cómo se llama? En agonía. Todo está consumado. O sea, he cumplido todo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermoso cuando alguien muere, poder decirle al Señor, Señor, todo está consumado. Es decir, Padre, ¿quién puede decir eso? ¿Quién ha cumplido completamente? Nadie. Pero lo puedes decir. ¿Cómo? Cuando llegue el sacerdote, te da la absolución, te da la indulgencia plenaria, todo está consumado. Lo que haya hecho mal, el Señor me lo ha perdonado. Lo que haya hecho bien, está ahí. Señor, aquí estoy. ¿Se fijan qué hermoso? Así es que llévense bien con su sacerdote para que esté ahí cuando estén muriendo, porque si no, ni crean que va a ir. No, no es cierto. Bueno, al paso que va este sacerdote, se va a morir antes que ustedes, así es que no se preocupen. Entonces, dice, Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. ¿Sí? Se ha cumplido la obra. Entonces, su oración y su sacrificio se extiende, o sea, no es solamente en ese momento, es como el efecto de cuando cae una piedra en el agua y se forma una ola, más o menos así. El sacrificio de Cristo genera esa expansión que hasta nuestros días todavía sigue teniendo gran poder de salvación, de paz, de liberación, incluso de manifestaciones milagrosas, todavía como consecuencia de este acto que es único, pero que se prolonga en cada misa. Y tenemos esta realidad que va a ser muy, muy interesante para todos nosotros, que es la oración, el sacrificio se extiende hasta la consumación de los siglos. Por eso estamos hablando de la oración de Jesús. Esta oración y todo lo que Él ha hecho no es solamente se vivió hace 21 siglos. Se sigue dando y se seguirá dando hasta la consumación de los tiempos. ¿Sí se entiende esto, no? Es, a diferencia de vivir las consecuencias, por ejemplo, de manejar en borracho y chocas y tienes un accidente y te quedas con lesiones. Bueno, pues es algo que tiene consecuencias, pero tiene un fin, se acaba.
o cualquier otro acto es temporal. Lo que Jesús hace es eterno. Tiene trascendencia hasta la eternidad. Que nosotros estamos viviendo las consecuencias o la fuerza de este acto de amor, de salvación que estamos experimentando a través de su oración y de su sacrificio. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hacia su consumación. Por eso es que quise que analizáramos la oración de Jesús en el huerto, porque es una oración plena, es una oración, ya ven todo lo que tratamos de analizar, y nada más fue superficial, o sea, no crean que nos metimos mucho, porque podríamos ir estando analizando. ¿Se acuerdan que les dije? No, si me meto a tratar de ir viendo todo, pues obviamente no íbamos a terminar. Pero dice, la oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hasta su consumación. Jesús, el Hijo, a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana. ¿Qué es lo que hace? El Padre le ha dado todo al Hijo y el Hijo le entrega todo al Padre. Esa es la acción de nosotros. ¿De dónde me viene todo? Del Padre. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Entregarme todo al Padre. ¿Qué es lo que hace el mundo? No, este es mi esfuerzo, este es mi sacrificio, y son mis hijos, y es mi casa. ¿Y por qué me quitó Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué Dios permite esto? Ahí es cuando el hombre se vuelve rebelde y hace las cosas a su manera y no entiende que todo se le ha dado del Padre. Y si nos entregamos todo al Padre, es cuando empieza esta obra de redención en nosotros a través de Jesucristo. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre. Y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana. Que es bien interesante, porque muchos piensan que entrar con Dios o estar con Dios es como no hacer nada. La libertad que el hombre piensa es: hago lo que se me pegue la gana, hago lo que yo quiero. Y yo siempre digo de broma, ¿no? Eres esclavo de la gana, eres esclavo de esto y no eres verdaderamente libre, porque la libertad es ser todo lo que puedes ser y vivir todo lo que puedes vivir. Pero, desgraciadamente, cuando no es así, te haces o te engaña el pecado y te hace creer que si tienes dinero, que si tienes fama, que si tienes poder, que si te dejas llevar por el odio, eres libre. No, yo no me voy a dejar de nadie, yo nada a esto. Y esa libertad es falsa, es un engaño. Hace muchos años salió una película, no sé si ustedes la vieron, Matrix. ¿Sí? Era una película en donde el hombre pensaba que era libre, pero estaba pues viviendo todo en la mente. ¿Por qué? Porque estaban conectados a una máquina. Y hubo uno que dijo: no, vuélvanme a meter a la Matrix. Pues ese es de alguna manera el engaño del mundo. El engaño del mundo nos hace creer que la libertad es: tengo mis cosas, hago lo que quiero, hago lo que me gusta y soy libre. No es cierto. Esa no es la verdadera libertad. Jesús se somete completamente al Padre y es verdaderamente libre, porque la libertad te lleva a vivir todo lo que tú estás llamado a hacer. O sea, el potencial real. No sé si les ha pasado en donde ustedes conocen a alguien y dices: no, es que esta persona, wow, es que de veras es increíble todo lo que pudiera hacer esta persona. Es increíble todo lo que pudiera realizar. Pero se limita por un complejo, por un miedo, o las gentes que caen en depresión. Los que hemos estado alguna vez en nuestra vida en depresión, sabemos lo que es estar ahí. No se ve, pero es como si la persona hubiera caído en un hoyo. Y todo el mundo le dice: mira, pues deja eso, sal adelante. No se puede, o sea, es algo que cuesta trabajo. Si no hay una ayuda, obviamente de Dios, y a veces de las personas, es difícil poder salir. Pero solamente la libertad es vivir lo que tengo que hacer de acuerdo al plan de Dios. También les decía yo, ¿para qué sirven los mandamientos? Para ser libres, para protegernos. Vivimos los mandamientos y somos libres.
No vivimos los mandamientos y somos esclavos. Entonces dice, Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana y nos manda a confrontar Juan 17:11. ¿Cómo se leería esa cita bíblica? A ver, ustedes que son ya biblistas. Y el punto, acuérdense, es que significa que se lee nada más ese versículo, ese otro versículo, y no es al, sino es nada más el puro versículo. Vamos a leer Juan 17:11. Rápidamente buscamos Juan 17:11. ¿Qué nos dice? Nos dice este texto, fíjense qué interesante, Juan 17:11. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. ¿Tiene lógica? No, me equivoqué, ¿verdad? Es que estoy en Lucas. Ya decía yo, perdón. Es que este cerebro ya está al vista. Dice Juan 16, ahora sí. Porque las palabras que tú me diste, no, qué canción. 11, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Hay una libertad. Estamos hablando de esta libertad soberana. Juan 17:11. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Juan 17:19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17:24. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Vemos esta relación, como en esta oración Jesús habla de una autoridad, Jesús habla de una libertad. Está sometido al Padre, pero con una soberanía. O sea, no es una pérdida de identidad. Cuando uno se somete a Dios, no pierde su identidad, no pierde su esencia, al contrario, la encuentra, cosa que el mundo te roba, te quita completamente lo que tú eres. Por eso pueden ustedes encontrar personas que pues tienen todo y hacen de todo, pero no son ellos. Son reflejo de lo que el mundo ha querido hacer de ellos. Como dicen, la moda, por ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? La moda a veces traer los ojos así hinchados y todos. O la moda de la ropa, ¿no? ¿Cuántas veces a veces uno trae la ropa medio, sí, pues traer pantalones, las mujeres, cuando hace años, no sé, no era bien, ahora pues ya, pues, no, por decir, o el que se pinte el pelo, que hagan tantas cosas. Y bueno, pues de alguna manera son esclavos, o sea, nos volvemos esclavos de lo que va marcando el tiempo. A eso me refiero, ¿no? ¿Sí? Que ya ve que ahora sí que se ponen, por ejemplo, para verse más o menos, se inyectan y el famoso botox, y luego por eso les quedan los ojos así, y dicen que es otras cosas. Ahí es donde nos damos cuenta cómo las personas se vuelven esclavas, ¿no? Y hasta inventan, no, es que me desvelé, es que estoy acá, y es que el otro. Y ahí es donde, bueno, tristemente la gente vive engañada. Y se la creen tristemente. Bueno, la libertad de los hijos de Dios, la verdadera libertad que viene de estar teniendo a Jesucristo como cabeza. Esos son los verdaderos hijos de Dios y los verdaderos libres. La libertad de los hijos de Dios, ¿se acuerdan que yo les decía? El que no está atado por los estados de ánimo, ¿sí? No deja tener el estado de ánimo, pero hace lo que tiene que hacer a pesar de su estado de ánimo.
Y eso es una lucha todos los días. No porque ya lo logré una vez, ya lo voy a lograr siempre. No, tienes que estar en oración, tienes que estar luchando porque estamos como en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Ok, dice, seguimos. Regreso a los textos, ¿no? Dice, Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana, debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. Debido al poder que el Padre le ha dado. O sea, el Hijo se somete a todo y es libre de todo pecado. Cuando nosotros aprendamos a someternos y tener a Cristo como cabeza, seremos cada vez más libres del pecado, porque es el poder que Dios nos va a dar. Esa es la verdadera libertad que Él ofrece, ser libre de todo aquello que nos arrastra y nos daña y nos va a destruir. Dice, se le ha dado sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho siervo es el Señor, el Pantocrator. El Pantocrator es Él es el creador de todo. Pero esto lo aprendí de mi maestra de Historia del Arte, de la religión en el seminario, la profesora Elsa, que en paz descanse, pero nos explicaba esto, es muy interesante. El Pantocrator es una pintura que se hizo para poder evangelizar. Explico. Cuando se empezó a expandir la evangelización en el viejo mundo, llegaron a culturas salvajes donde tenían dioses guerreros. Entonces les presentaban un dios crucificado. Pues mi Dios es más fuerte que el tuyo, él nunca lo han matado. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, se pintó a un Cristo con una mirada intimidante, así como que imponente. Entonces, era con la idea de evangelizar para que digan, no, pues es irrespetar, pero el término Pantocrator, creador, el Dios de todo, ¿no? Pero yo ahorita les hago esta referencia porque pues a mí me llamó la atención de esta imagen, a ver si encuentro la pintura, de el Pantocrator, que es esto que la misma iglesia va a representar para que se manifieste esa presencia poderosa de Cristo como el poderoso, el verdadero Rey poderoso. Sí, aquí hay unas imágenes que luego ahorita se las enseño, están interesantes, ¿no? Ok, regresamos pues a terminar este número 2749. Sí, debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne, el Hijo que se ha hecho siervo es el Señor, el Pantocrator, el dueño de la creación. Nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Terminamos el 2749 y Dios mediante seguiremos con el 2750. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.